Para empezar, me gustaría preguntarte algo un poquito complicado. Nada, no tan complicado, pero que a lo mejor recuerdas muy bien, porque yo recuerdo muy bien cuando este tema empezó a llegar a mi mente. ¿Recuerdas tú la primera vez o la edad donde comprendiste realmente el tema de la muerte? ¿Sí? O sea, ¿recuerdas un poco? A lo mejor fue el fallecimiento de un familiar cuando eras muy chico, cuando eras muy niño. O no sé si alguien de ustedes recuerda, tiene una memoria de cómo es que entendiste este proceso de que las personas tenían que morir. A lo mejor se te murió un pollito, un perrito. Yo recuerdo que tenía 7 años cuando me pregunté, ¿no? ¿Qué pasaba cuando...? Sí, o sea, ¿qué era eso que la gente se moría? O sea, yo no entendía muy bien. Y recuerdo muy bien que fue bastante traumático para mí, ¿verdad? Como el pensar que algún día, pues yo iba a fallecer también y que toda la gente que conocía, en ese momento yo iba a ver a mis papás, ¿verdad? Y yo decía, van a fallecer, o sea, me asustó mucho el tema porque, pues vaya, no, como que nunca realmente me había puesto a pensar al respecto del tema de la muerte. Y justamente en esa ocasión fue cuando me hablaron de Jesús, ¿verdad? De cómo Jesús, Él había venido a derrotar la muerte, había venido a darnos vida. Por supuesto, yo creo que a esa edad no lo entendía exactamente, pero fue cuando realmente tuve ese encuentro. Yo creo que la muerte es sin duda una de esas preocupaciones más prematuras que los humanos sufrimos. Tarde o temprano te das cuenta que tienes que morir o que alguien que amas va a fallecer. Y cuando crecemos, esta preocupación pues toma dos vertientes. Una es claramente pues la muerte en sí misma, ¿verdad? Yo creo que a todos, aunque quizá ahorita no estamos temblando de miedo, en cierta manera la muerte nos asusta, ¿sí? El evento en sí, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué se va a sentir. Algunos no saben si hay vida después de eso, si te encuentras con Dios, si te encuentras con quién. De modo que la muerte en sí, como el evento, puede darnos cierto temor. Por otro lado, la muerte en sí nos puede dar miedo, pero en cómo vamos a llegar a morir, ¿sí? Algunos tememos como que, híjole, ¿será que voy a morir joven, anciano, medio anciano, muy anciano, enfermo, sano? Voy a morir en mi casa, en un hospital, mi muerte va a ser rápida, va a ser lenta, me va a doler. O sea, eso nos asusta, el hecho de cómo van a ser nuestros últimos minutos de vida. Pero yo creo que los cristianos, los que creemos en Jesús, tenemos un consuelo en estas áreas, porque la Biblia es muy clara. Y Jesús, o lo que vino Jesús a hacer, es muy claro respecto al tema de la vida, de la muerte. De hecho, si la fe cristiana fuera solo para esta vida, sería una fe muy miserable, ¿sí? Si la fe cristiana fuera como algo únicamente útil para este momento, pues sería igual creer en Cristo, creer en el horóscopo, creer en lo que se nos venga en gana, ¿verdad? Que una palmera ahí por mi casa que es Dios. O sea, yo podría creer exactamente lo que sea porque daría igual si realmente Cristo no tuviera un impacto en nuestra vida, pero también en nuestra muerte. Por eso Pablo, fíjense, en 1 Corintios 15, lo voy a leer, dice lo siguiente: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos y Él es el primer triunfo de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que vamos a hablar de cómo Jesús se presenta a sí mismo como alguien que es mayor que la muerte. Si tienes tu Biblia, te voy a pedir que me acompañes a Juan 11. Si no tienes tu Biblia, lo puedes buscar en internet. Juan 11. Y ahí vamos a estar viendo algunos versículos muy interesantes donde Jesús habla respecto a la vida, respecto a la muerte. Si tú has leído los evangelios, te habrás percatado que Jesús durante su ministerio, es decir, durante su obra aquí en la tierra, tuvo una vida pues bastante cercana a la muerte. La gente lo amenazaba constantemente de muerte. Varias veces estuvieron a punto de quererlo apedrear, otra vez lo querían atrapar. En una ocasión quisieron aventar a Jesús de un barranco, ¿verdad? En su propio pueblo, imagínense. Y Jesús se vio constantemente enfrentado a la muerte. Pero en Juan 11, o el capítulo 11 de Juan es muy importante porque es como el punto de inflexión en la vida de Jesús. Humanamente hablando, después de lo que pasó en Juan 11, el destino de Jesús se selló. Porque después del milagro que vamos a ver hoy, los judíos, los líderes judíos, resolvieron ya decididamente que Jesús tenía que ser ejecutado. A partir del milagro que vamos a leer el día de hoy, aquí descrito en este capítulo, ellos llegaron a la conclusión de que Jesús era un estorbo y que debían eliminarlo, costara lo que costara. ¿Cómo llegamos a Juan 11? Aquí Juan 11 se nos cuenta en la historia
En su casa lo pueden leer así más detenidamente porque es casi una película, está muy emocionante el capítulo, pero eso os voy a resumir, porque me gusta resumir. Entonces, en Juan 11 se nos cuenta que Jesús era amigo de una familia. Esta familia vivía en la ciudad de Betania. Betania es una ciudad que, solo para expresión geográfica, está como unos 3 kilómetros de la capital de Israel, Jerusalén. Entonces, la ciudad relativamente cercana, ¿verdad? Sería probablemente Rosarito, de Tijuana, si te vas por aquel lado de Santa Fe. Muy pegadito realmente, 3 kilómetros de separación. Y ahí había una familia que estaba compuesta por 3 personas. Eran Lázaro, era María y era Marta, ambos hermanos. Probablemente sus papás habían fallecido. No sabemos si ellos estaban casados o no, qué tan adultos o jóvenes eran. Pero el texto nos deja en claro que eran una familia algo importante. Y resulta que en el núcleo de esta familia, Lázaro, el hermano varón, enferma mortalmente. De modo que María y Marta, al ser amigos de Jesús y conocer sus milagros, conocer su poder, pues los mandan a llamar, como nosotros llamaríamos actualmente a un médico en una enfermedad pues grave, ¿verdad? Y le mandan a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Noten esa manera de referirse a Lázaro. El que tú amas está enfermo. Y Jesús le responde al mensajero, le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por medio de ella. Pero sin que nadie de ese público supiera, cuando Jesús estaba pronunciando estas palabras, a kilómetros de distancia, Lázaro estaba muriendo. Falleció. Imagínenlo. María y Marta envían al mensajero para que Jesús venga, pero ni bien el mensajero llegó, Lázaro había muerto. Nadie lo sabía. Por supuesto, Jesús sí. Así que yo me imagino que este mensajero regresa. ¿Y cómo les habrá dicho? Oigan, ya me encontré a Jesús, está 2 días de camino de aquí, me dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, para que la gloria de Dios brille. Y ellas: pero Lázaro ya murió, tiene 2 días muerto. Y Jesús, uno pensaría que en tal urgencia, con esta gente que ama, pues se apuraría, ¿verdad? O sea, tú cuando llamas a un médico, ¿cuándo quieres que venga? Ya. No, era para ayer, que necesitamos ya, tenías que haber estado dormido en la casa desde antier. Así Marta y María seguramente mandan con urgencia por Jesús, pero el texto nos dice que a pesar de que Jesús amaba mucho, literalmente el versículo 5 dice, amaba mucho a María, Marta y Lázaro, dice que se tardó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús se tarda a propósito 2 días más. Por supuesto, Lázaro ya había muerto. No iba a ser la diferencia que Jesús se apurara tanto, ¿verdad? Pero tarda 2 días más. Y yo imagino que ellos pensaban, ¿verdad? Bueno, hay esperanza, ¿no? María y Marta pensaban, hay esperanza, sí, no llegó a tiempo, pero hay esperanza. Jesús ya resucitó, ¿recuerdas, María? Él resucitó a la hija de Jairo. Estaba muerta la niña y le resucitó. O recuerdan al hijo de la viuda que también falleció. Jesús lo resucitó. Tiene que haber esperanza. Y todos quizás están ahí por la ventana asomándose, viendo el polvo, ¿verdad? Como las películas que pasa así un arbusto ahí rodando, todo desierto. Y Jesús no viene. Llega el mensajero, tú pensarías, Jesús viene atrás. Pero pasa otro día, van 3 días. Día crucial. ¿Por qué? Entre los judíos se piensa, hay una creencia de que una vez que tú morías, tu alma estaba rondando tu cuerpo 3 días. Pero que al 4.º día, tu alma ya se iba. Por supuesto, es una creencia, la Biblia no dice nada al respecto de eso. Pero hay una urgencia aquí en que Jesús regresara, porque vamos a ponernos en su creencia. Ellos decían, pues son 3 días de oportunidad. De modo que, si ustedes se lo imaginan de esa manera, Lázaro estaba dentro de esos 3 días, dentro del rango de esos días en el que podía sobrevivir. Pero al 4.º día, la esperanza se había esfumado por completo. De modo que Jesús se tarda 4 días. Y así llegamos al versículo 17. Si tienes ahí tu Biblia, checa el versículo Juan 11, 17. Dice, llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, 4 días tarde. Jesús esperó, recuerden, 2 días. Y en otros días, tardó otros 2 días de camino. ¿Cómo sabemos esto? Porque imaginemos lo siguiente. Jesús se enteró un domingo por la tarde, ¿ok? Un día como hoy, llegan, hey, Lázaro está enfermo. El mensajero se va. Asumamos que llega un martes por la tarde, ¿les parece? Ya van 2 días. Y Jesús se tarda otros 2 días en llegar.
Y el jueves entonces Jesús estaba llegando y Lázaro ya tenía muerto lunes, martes, miércoles y jueves. Versículo 18 dice, y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aún ahora yo sé que todo lo que pidas, Dios te lo concederá. Imagínense a Jesús llegando y a Marta pues diciéndole, ¿verdad? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano pues no habría muerto. Pero no lo leamos como un reclamo, porque de hecho ella misma le dice, pero yo sé que aún ahora, a pesar de que mi hermano ha muerto, sé que ahora si tú le pides a Dios, sé que Dios te lo va a conceder. Así que Marta recibe a Jesús y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estará sentido Marta en una situación como esta? Porque ella le dice a Jesús, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y uno se pregunta lo siguiente, si Jesús es Dios, porque lo es, ¿verdad? ¿Acaso Jesús no sabía que Lázaro habría de enfermar? Es una pregunta justa, ¿verdad? ¿Será que Jesús no sabía que Lázaro se iba a enfermar? Claro que lo sabía. Por supuesto. Y uno podría decir, y Jesús, una vez que se enteró, ¿por qué no sanó a Lázaro a la distancia? En algunas ocasiones Jesús hizo eso. En alguna ocasión Jesús, cuando alguien enfermo estaba, él a la distancia llegó a sanarlo a esa persona, a decir, sé sano. Lo que tú me estás pidiendo que esa persona sea sana. ¿Por qué Jesús no, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, dijo, Lázaro, a la distancia, sé sano? O vaya, puede ser una pregunta más profunda, ¿verdad? El versículo 5 nos dice que Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Si los amaba, ¿por qué permitió que esto pasara? Si Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro, ¿por qué permitió que esa tragedia llegara a su vida? Pero en perspectiva, pensemos lo siguiente, ¿qué es lo que nos conviene? Como humanos, somos muy prontos para decidir qué son las cosas que nos convienen. Somos como niños adultos, ¿verdad? Cuando eres niño, tú según crees qué es lo que te conviene. Te conviene no ir a la escuela, te conviene levantarte tarde, te conviene comer lo que tú quieras. Y cuando creces, a medida proporción, igual creemos pensar qué es lo que nos conviene. Es que a mí me conviene vivir así. Me conviene ganar así. Me conviene tener esto, esto y esto. Asumimos que sabemos exactamente qué es lo que necesitamos para estar bien. Y creemos que si no lo tenemos, no somos felices, no vamos a lograr nuestros sueños y nos traumamos, ¿no? Es como el ejemplo que en alguna ocasión escuché es muy curioso y da risa, pero es cierto. Te preocupas, ¿no? Porque no tienes dinero y tus hijos pues están creciendo y a lo mejor tu hijo, sus dientes no están tan derechos, ¿ah? Pues es normal. Y tú dices, no, sabes que hay que ponerle brackets, ¿no? Pero no tienes dinero porque pues resulta que vas a preguntar y pues, sale carísimo, ¿no? Y tú ahorita andas en una crisis y te empiezas a afligir. ¿Y qué tal? Y por no ponerle brackets, se pone bien feo, ¿no? Y por ponerle feo, no se casa. ¿Y qué tal por no casarse? Se fracasa y no termina la universidad. Y por no terminar la universidad está bajo un puente. Entonces tú ya no por no poderle poner brackets, ya te estás imaginando lo peor, ¿no? Que tu hijo es un vagabundo debajo de un puente y el letrero va a decir, por favor, ayúdame con un alimento para el día de hoy. Mis padres no pudieron ponerme brackets, ¿no? Así somos. Hacemos de cosas insignificantes realmente lo más de nuestras vidas. Ahora, no me estoy con esto jactando de que yo no lo hago. También lo hago. Todos nos preocupamos por cosas que en perspectiva no son lo más importante. No estoy diciendo que la vida de Lázaro no fuera importante, pero la fugacidad de la vida es tal que realmente la muerte, por dolorosa que sea, es algo tan normal realmente. Muchas personas mueren a diario, muchos nos enfermamos. Finalmente, por más que comamos, hagamos ejercicio y estemos en la mejor condición física, tarde o temprano, moriremos. Esa es una realidad. Pero el propósito de esto, Jesús lo dijo muy claro, es la gloria de Dios. Hay ocasiones donde tú te vas a sentir como Lázaro, como Marta o como María, ¿sabes? Abandonado. Como que Dios no se apura para llegar. Como que sí, oye, tú me amas, Dios, pero yo no veo que llegues rápido a sanar aquí mi necesidad. No veo, mi hermano está muriéndose y no veo que pronto te apures. Al contrario, te tardaste otros 2 días en llegar como si te despreocupara. Pero es bien cierto, Dios nunca llega tarde.
Dios siempre llega en el tiempo indicado, en el tiempo adecuado. Porque este milagro tenía el propósito no de satisfacer la vida de Lázaro, no de satisfacer la vida de María y de Marta. El milagro que vamos a ver a continuación es un milagro que tenía el propósito de llevar gloria a Dios. Y a lo mejor la etapa que estás pasando en tu vida, por difícil que sea comprender y entender, es algo que Dios va a usar a favor tuyo para dar gloria a su nombre y que otros puedan darse cuenta de esa gloria que se derrama sobre tu vida para Él. De modo que si tú estás pasando algo difícil hoy, si tú te sientes como Lázaro a punto de morir o como Marta y María abandonado, puedes pensar realmente en que la gloria de Dios se puede reflejar, y no es que se puede, se refleja en sus hijos, porque es una promesa de que Él estaría con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo, en medio de cualquier circunstancia. Jesús le dice a Marta, aquí en el versículo 23, tu hermano resucitará. Ahora Marta le contesta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. O sea, como en cierta manera diciendo, sí, yo sé que algún día va a resucitar Jesús. Yo sé que algún día va a resucitar, pero ahora no. ¿Cómo responde Jesús? Versículo 25. Prestemos atención, fíjense, dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene a salvar al mundo. Qué impresionante declaración de Jesús. Algunos creen que este milagro en particular que vamos a ver, que es la resurrección de Lázaro, es uno de los milagros más grandes de Jesús. De hecho, en el Evangelio de Juan es el último milagro que se menciona. El milagro específico que tenía una misión, un mensaje de por medio para transmitir. Este es el último. Es el último milagro que Juan declara. Y es a la vez un milagro que declara finalmente la máxima potestad, el máximo poder que Jesús tiene sobre la vida y sobre la muerte, que es vencerla. Él dice, yo soy la resurrección. La palabra resurrección literalmente significa resurgir, levantarse, estar muerto y despertar. Los griegos la utilizaban para gente que estaba muy enferma y que incluso a veces utilizamos así un poco nosotros, ¿verdad? Resucitó, ya estaba a punto de morir, pero nunca en el sentido en que Jesús le va a dar ahora, que es literal estar muerto por días y volver a la vida. Jesús dice aquí, yo soy la resurrección. Escuchemos, no es que Él diga, yo resucito gente, o por medio de mí gente resucita. Él dice, yo soy la resurrección. O sea, el poder de vencer a la muerte, de controlar esa última instancia que es fatal y que es ya, como se dice, ¿verdad? Todo tiene solución menos la muerte. Eso que parece no tener solución. Jesús dice, yo soy la resurrección. Y Él añade los términos en los que esto nos beneficia. Él dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Escucha lo que Jesús dice para ti y para mí. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora, ¿significa esto que al morir vamos a resucitar en el funeral? Sería una buena prueba para el cristianismo de alguien, ¿verdad? A ver qué tan cristiano era. ¿Sí revive? Es que era cristiano. Pues claro que no va por ahí. Por supuesto que la expresión va más allá, porque la muerte, más que un evento, es un estado presente en nosotros. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que ustedes pequen, morirán. Y cuando ellos pecaron, pues no es como que se murieron inmediatamente fulminados. Pero la muerte, el dominio de la muerte entró en su vida y la muerte descompuso todo. Y la muerte trastornó todo. Es como una serpiente que se enrolla, ¿verdad?, en ti y está toda tu vida apretándote a poco hasta que finalmente... O sea, no es algo instantáneo. La muerte realmente es algo que se extiende por días, por años. Se muestra en nuestra manera de responder a la vida, nuestra manera de ser fatalistas, de ser tan obstinados, de pecar. Pero Jesús vino a resolver eso puntualmente. 1 Corintios 15:21 dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos comenzó por medio de otro hombre, Jesús. Así como todos mueren porque pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo reciben vida nueva. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección, pero también soy la vida. Y también de una relación dice, y todo el que en mí, el que vive y cree en mí, no morirá jamás. O sea, escuchen, Jesús dice lo siguiente, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá
jamás. La muerte es algo grave, no por el hecho de morir. O sea, bueno fuera si la muerte fuera el estado último de los humanos, ¿verdad? Nada importaría. Yo les diría, vivan como quieran. O sea, hagan lo que quieran, pensemos como queramos, hagan todo el daño que puedan a su alrededor y sobrevivan como les dé la gana. Es una manera muy animal de ver la vida, sobrevivir simplemente, no ver el progreso. Pero la muerte es tan grave para los humanos porque implica la muerte de nuestra alma por la eternidad. La muerte es un proceso doloroso porque implica que nosotros, seres creados a la imagen de Dios, que no fuimos creados para morir, cuando morimos somos condenados. El pecado está en nosotros, por eso morimos. Y el juicio de nuestros pecados, dice la palabra de Dios en Romanos, es la muerte. Pero Jesús lo que hace es solucionar ese problema, porque Dios ve nuestra condición de gente que está condenada a morir, porque la muerte es esa perdición eterna, y Él envía a Jesús, y Jesús es nuestra justicia, porque lo que usted y yo no podemos hacer, Jesús lo puede hacer. Lo que usted y yo no podemos ser perfectos, Jesús sí es obediente. Pero aparte Jesús es nuestro sustituto. Porque por eso Él muere en una cruz, porque nos está sustituyendo. Y Él es a la vez nuestra vida. Jesús dice, yo soy la resurrección. Pero no es como que revivas y ya Jesús te deja ahí, ¿no? Como que, ahí estás ya, haz lo que te plazca. Él dice, yo soy la resurrección y soy la vida. O sea, yo soy tu vida. Yo soy el propósito de que tú ahora subsistas, del propósito de que tú ahora estés aquí en vida. Y si tú piensas en esta declaración, Marta la creyó, se abrazó a ella con su corazón y le dijo, yo creo que tú eres el Cristo. O sea, creo que lo que me estás diciendo es verdad. Jesús aquí se manifiesta como grande, como glorioso, como en su deidad, como Dios manifestándose a los hombres. Yo creo que ahí, si hubiéramos estado delante de Jesús, cualquiera de nosotros hubiera tenido esa inclinación a arrodillarse, ¿verdad? A estar. ¿Qué declaración tan impresionante? Tú y yo podemos aferrarnos a eso durante toda nuestra vida, porque Cristo promete estar con nosotros siempre, realmente, en la muerte o en la vida. Él es nuestra resurrección, Él es nuestra vida. Pero la representación que Jesús da aquí va más allá que esta simple teoría, porque Él podría decir, hey, sí, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Pero, y podría haberse acabado la historia aquí, ¿verdad? La historia pudo haberse acabado aquí. Y ya se acabó el capítulo, pero el capítulo continúa, porque Jesús no es como un presidente que nos representa a 2000 kilómetros, ¿verdad? En un palacio, que ni nos conoce. Jesús es alguien que conoce, es alguien que siente, es alguien que nos comprende, sabe qué es respirar agitadamente, como tú y yo respiramos a veces, sabe qué es sufrir. Y por eso en el versículo 28 leemos lo siguiente: habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús no había entrado en la aldea, a Betania, sino que estaba todavía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra vez, la misma frase que Marta le recordó a Jesús al principio. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Nuevamente, ella no lo interpretemos como un reclamo, porque se está arrojando a sus pies en el sentido de adoración. Jesús, recuerden, Lázaro ya había muerto cuando él se enteró de esta noticia. Él llegó 4 días después, porque Lázaro ya tenía 4 días muerto. Jesús no es inflexible. Y en el versículo 33, o sea, escuchen, él pudo haber dicho, hey, yo le dije a Marta que yo soy la resurrección de la vida, ten fe, levántate, ¿no? O sea, uno actúa así a veces con las personas que están sintiendo emociones fuertes a nuestro lado. Queremos lastimosamente decirles, hey, ya, ponte bien, no, tranquila, o ánimo. Jesús, versículo 33, cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que venían con ella también, se conmovió profundamente en su espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y versículo 35, Jesús lloró. Ese versículo es el más corto de toda la Biblia, 2 palabras, pero nos muestran algo tan latente del corazón de Jesús.
O sea, él no vio a la gente llorando y simplemente fue como que, "Ay, ¿no? Ahorita la voy a revivir", ¿no? Eso él lo iba a hacer. Pudo haber actuado así, ¿no? O sea, cuando tú sabes la noticia y ves a la gente preocupada, tú no estás preocupado. Pero Jesús ve a María llorando a sus pies. Ve a toda esta gente a su alrededor llorando por algo que es la muerte. Y él, a pesar de que acaba de decir que es la resurrección y la vida, no es insensible como para querer agarrar esa declaración y metértela en la frente de que entiéndela. Él comprende el dolor. Y dice el versículo, Jesús lloró. Jesús llora. Ahora, ¿cómo te lo imaginas llorando? No fue como ese típico llanto, quiero ser aquí proporcionado. Por supuesto que no me lo imagino, tampoco, pero por otro lado no me imagino como una lagrimita así insignificante. Lloró, se conmovió. El versículo 36 dice, la gente decía, miren cómo lo amaba. ¿Cómo se verá llorar por alguien que amas? Jesús lloró de verdad, se conmovió. El versículo dice que se conmovió profundamente en el espíritu. Otras versiones, malas traducciones a mi modo de ver, dicen se enojó. Pero no entendamos que Jesús se enojó como que esta gente llorona, ¿no? O sea, la palabra se conmovió, en otras literalmente significa se turbó. Es una emoción muy fuerte que puede llevarte desde la indignación hasta la tristeza. Como la muerte de alguien, con un familiar. ¿Te has sentido así? Que te enojas un poco, pero a la vez te indigna, pero a la vez te duele y estás triste. Es una combinación de muchos sentimientos. ¿Por qué se indigna Jesús? ¿Por qué llora? Jesús llora en primer lugar porque nos comprende. O sea, Él se pone en nuestros zapatos. Él sabe lo que se siente sufrir. Él ha sentido la pérdida. Cuando tú y yo lloramos por alguien que ha fallecido, un amigo nuestro, Él lo entiende, porque Lázaro era su amigo, le dolió, pero a la vez Él le duele ver nuestra condición bajo el pecado, le duele ver el efecto de la muerte en nuestra alma que no está diseñada para sufrir de esa manera. De modo que Jesús es realmente un Dios de los que sufren también. Él es un Dios que siente, escucha, que comprende. La gente decía, miren cómo lo amaba. Versículo 37, pero algunos de ellos decían, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? ¿No podía hacerlo? Por supuesto que Jesús podía hacerlo. Claramente Él podía sanar a Lázaro a la distancia. Claramente Él podía hacer algo. Pero Jesús no les reclama, no les responde, les muestra. Versículo 38, Jesús de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. El sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Ahora, no es que lo dejaron ahí con el propósito de que a ver si Jesús le resucita. En ese tiempo se acostumbraba a sepultar a las personas en cuevas, literalmente, una cueva, y le ponían una piedra en la puerta. Sí, a veces también enterraban, pero había esa costumbre, de modo que lo llevan y Jesús dice, quiten la piedra. ¿Te lo imaginas? Que vayas 4 días después de un entierro y le digas al señor de ahí el panteón, ¿me desentierra aquí al muerto, por favor? O sea, todos seríamos como que, ¿qué pasó, no? O sea, imaginen esa indignación que sintieron ustedes, así todos. ¿Qué pasó? Marta, por supuesto, le dice, Señor, pues ya huele mal. O sea, yo entiendo que lo amabas, lo querías, a lo mejor lo quieres ver, a lo mejor lo quieres abrazar. Ellos ni por aquí, a pesar de que Jesús les está diciendo, va a resucitar, yo soy la resurrección y la vida, lo comprenden. Jesús les dice, quiten la piedra. Señor, ya huele mal. Hace 4 días que murió. O sea, no había refrigeradores como actualmente, ¿verdad? Que los muertos pueden durar buen rato. No había esos procesos de embalsamiento más a lo mejor modernos donde a los muertos los pueden maquillar súper bien y pegar los labios y poner en posiciones. O sea, no. Lo envolvieron en un sudario. Estaba atado. Ya huele mal, Señor. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? O sea, no te estoy diciendo que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Ojo, la fe no es carecer de dudas. La fe es imponernos a esas dudas con la confianza de lo que Dios dice y promete. Es cierto. O sea, fe no es tener miedo de una circunstancia que estás pasando. Eso lo vamos a tener todos. Pero es imponernos. Dios es más grande que mi miedo. Dios es más grande que esta situación. Y Marta pudo haber dicho aquí literalmente, Dios es más grande que el olor. Quiten la puerta. La ruedan. Quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero los digo por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado
Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desátenlo, déjenlo ir. Yo ya creo que ahí uno que otro se desmayó, ¿sí? O sea, uno que otro dudó, ¿verdad? De que no estaba muerto, o sea, es teatro. Pero mucha gente creyó. Por eso los versículos siguientes nos dicen que fue tanta la gente que creyó, fue tanto el alboroto que se hizo en Judea, en toda la provincia ahí de Betania, en Jerusalén, que los líderes religiosos dijeron: si este hombre sigue haciendo milagros así, todos van a creer en él. Tenemos que matarlo. El milagro fue tan impresionante, seguramente trastornó la mente de tantos, la de Lázaro mismo, ¿no? O sea, Lázaro está en el cielo a lo mejor y te hablan para abajo, ¿no? Vámonos de vuelta para atrás. Lázaro revive y ve que Jesús, ahora piénsenlo, tú te despiertas y estás envuelto por completo, no sientes absolutamente nada más que, ¿qué onda? No, me amarraron, o sea, estaba enfermo, pero ¿qué pasó? Pero el milagro fue de tal manera impresionante que mucha gente creyó. Para nosotros imaginarlo, te causa hasta una risa nerviosa. Cuando yo estudiaba decía: wow, o sea, debió haber sido impresionante haber estado ahí, ver a Jesús. Pero esto no es un milagro que se limite únicamente a Lázaro, ¿sabes? El milagro de revivir de esa manera fue un milagro impresionante, pero Lázaro finalmente un día también falleció. Lázaro finalmente un día, no sabemos años después, falleció. Y al investigar esto, lo leía, ¿verdad? Hay testimonios de gente que resucita, ¿verdad? Después de morir, en ocasiones, horas después. Realmente el día es casi, no es real. O sea, cuando hay una muerte cerebral genuina, certificada médicamente, es imposible que vuelvas a la vida. Así que aquí no es como que Lázaro estaba medio muerto, sino es que le dio un infarto y su corazón se congeló unos días y luego resucitó al escuchar un grito tan fuerte. Lázaro realmente había muerto. Pero finalmente resucitar, como veía el caso de una persona que se levantó en su funeral y se murió un mes después. Y yo decía: qué doloroso, ¿verdad? Sufrir la muerte 2 veces de tu familiar. O sea, ya lloraste 2 días, revive y luego resulta que está vivo otra vez otro mes y otra vez se vuelve a morir. Ahí me preguntaba: ¿y el pago funerario pagarás 2 veces? O sea, ¿no? ¿Qué onda ahí? Es algo muy confuso. Y este milagro, aunque es impresionante, mostraba un fin más grande que la resurrección física de Lázaro. Este milagro, aunque sí benefició a Lázaro, aunque esa familia seguramente hizo fiesta al día siguiente, apuntaba a un propósito más grande que el beneficio temporal de ellos. Porque Lázaro, como les digo, murió en algún momento. ¿A qué nos apunta este milagro? Jesús nos está mostrando que si Él es capaz de resucitar a un ser humano que tiene 4 días muertos, ¿qué otra cosa no podrá hacer? ¿Qué otra cosa no podrá resucitar? Es más fácil componer a alguien exteriormente que cambiarlo por dentro. Tú puedes agarrar a alguien de una prisión, ¿verdad? El máximo criminal, borrar los tatuajes, peinarlo bien, poner una buena barba, un buen traje, y parecería otra persona. Pero no pudiste cambiar, ¿qué cosa? Su interior. El exterior es aparentemente fácil. Nos desvivimos como humanos tratando de preservar la vida, de hacer métodos más avanzados de resucitación. Hay gente que se congela en baños de criogenización por 15, 20 años para que la despierten en el futuro, intentando vencer eso. Pero hay algo que nosotros, por más que intentamos cambiar, comprender y entender, es el interior de nuestro ser. Pero Jesús, al cambiar esto, nos está declarando que Él puede resucitar nuestra alma, resucitar nuestra vida, resucitar nuestro corazón, resucitar, ¿por qué no?, nuestro pecado que nos ha matado y hacernos nuevas personas, nuevas criaturas, realmente cambiarnos y prometernos una vida para siempre, eterna, real. Por eso Él dice: el que cree en mí, aunque mueras físicamente, vivirás para siempre. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. O sea, Jesús dice: no morirá jamás. Porque la muerte para el creyente que se ha aferrado a Cristo ya no es lo fatal que parece. Es una transición difícil, sí, pero no es lo último. Tenemos la esperanza de que trascenderemos, de que estaremos de la mano de Dios por siempre. Y si tú y yo podemos aferrarnos a eso, nuestra vida va a cambiar por completo. Porque, ¿qué es lo peor que puede pasarnos en esta vida? Morir, ¿no? Siempre decimos eso.
es que si pierdo el trabajo, ¿ya? Voy a perder mi ingreso y vamos a dejar de comer y nos vamos a morir de hambre. Es lo que pensamos, ¿verdad? O si te enfermas, ¿y qué es lo que te da miedo? Morir. O sea, todo en última instancia se resume al miedo a morir. Pero si y Jesús nos está diciendo, o sea, yo te he explicado hoy que Jesús nos está diciendo una y otra vez que Él es más grande que eso. Realmente el cristiano que se aferra con fe, con miedo sí, pero con fe también, a esta esperanza, sabe que pase lo que pase, nunca nada es tan grave como para separarlo del amor de Dios. Nada. Y tú y yo podemos aferrarnos a esta promesa hoy con fe. No con ausencia de miedo, pero como eres tú y yo somos hoy, podemos decir, yo tengo esa confianza en Dios, ¿sabes? Yo tengo esa confianza de que pase lo que pase, de que cualquier circunstancia que me rodee, Dios va a estar de mi lado. Y si tú eres junto conmigo, si como iglesia nos aferramos a esa fe inquebrantable, literalmente somos invencibles. No digo en el sentido de para con todo, pero somos invencibles para el miedo. Somos invencibles realmente para ese sentido, porque en Cristo triunfamos. Pablo decía, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Y eso es la traducción más latente de ser una persona que no tiene miedo a ser vencido. Porque el pecado no nos puede vencer, la muerte no nos puede vencer, ni nosotros mismos con nuestras inseguridades podemos desarmar lo que Dios ya ha hecho a favor nuestro. Para ponerte un ejemplo y terminar con esto. Imagínate que tú tienes la gran misión, ¿verdad?, de cruzar un acantilado por medio de un puente. Y este puente fue construido por el mejor ingeniero del mundo. Pero tú, como eres muy miedoso igual que yo, ¿verdad?, a las alturas y te da vértigo, tienes mucha falta de fe en el puente, ¿sí? Lo pasas arrastrándote. Te tiras al puente y así das un paso y el otro... y estás llorando, ayúdame. O sea, te amarraron con cuerdas. Sientes que el puente en cualquier momento se va a caer. Mi pregunta es, ¿nuestra falta de fe hará que ese puente se caiga? Pues no. Así que en la vida cristiana tenemos esa alternativa. El puente está hecho, hermanos. Está hecho ahí. Y nosotros tenemos la misión de cruzarlo por la gracia de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, de principio a fin, ya construido. Pero nuestra parte, ¿qué es? Confiar. Porque por otro lado, podría haber un puente horrible, ¿verdad?, con ramas y palos así podridos, y tú tener la fe del mundo. Tú decir, yo lo voy a pasar porque yo soy grande y poderoso y yo soy y pasarlo corriendo. ¿Tu fe acaso va a hacer que ese puente se sostenga? No, se va a caer en pedazos inmediatamente. Lo que voy es esto. No se trata de la cantidad de fe que tengas. Ser cristiano no se trata de ser alguien que tiene una fe tremenda, no, nada lo mueve, ni llora. Se muere un familiar y, gloria a Dios, ¿no? O sea, ser cristiano es ese que ve el problema y dice, me río de los problemas, no vengan los sufrimientos. Pensamos eso, pero ser cristiano no se trata de la cantidad de fe que usted y yo tenemos, sino el lugar en donde depositamos esa fe. Por eso Jesús dijo, el que tenga fe como un granito de mostaza es lo único que le hace falta. Fe pequeña puesta en el lugar indicado mueve la montaña más grande. Así que si en tu vida y en la mía hoy la montaña se ve brutal, ¿no? Volteas así, hasta así le haces y parece que no le ves la cima. O al contrario, ves el abismo tremendo. Si tu fe y la mía está puesta en Dios, realmente nuestra esperanza es inamovible. O sea, yo quisiera ser como Lázaro en ese sentido. Ese hombre, ¿qué lo pudo haber parado de ahí en adelante? Imagínalo. Ni la muerte me detuvo, ¿no? O sea, Cristo estuvo conmigo hasta en la muerte. ¿Qué me va a dar miedo ahora? Esa fe que se fortaleció en Marta, en María y Lázaro, es una fe que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. Es una fe. El Evangelio de Juan termina con las siguientes palabras. Jesús hizo muchas cosas, dice Juan, que si se propusiera escribirse, ni aun todos los libros del mundo serían suficientes. Pero las que se han escrito fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida eterna. Juan seleccionó cada una de esas palabras para que tú y yo tuviéramos un consuelo y aferrarnos y decir, Jesús, tú dijiste que eres la resurrección y la vida. Yo me aferro a ti por completo. Hasta el día de hoy hemos visto que Jesús ha dicho, yo soy el pan, tu pan, lo que necesitas a diario. Jesús dijo también, yo soy la luz del mundo, ¿recuerdan? Y después él dijo, yo soy la puerta.
Yo soy el buen pastor. Hoy dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. De modo que les voy a pedir que oren conmigo, con esa fe nuevamente inquebrantable, pequeña pero inquebrantable. Y que tú y yo hoy, con nuestra mano en fe, ¿verdad? Espiritualmente, pongamos esa confianza en Dios. O sea, así, imagínate tú agarrando lo que eres y poniéndolo en Dios. Así, creo en ti, Señor. Oremos con esa fe que realmente Jesús, al resucitar a Lázaro, nos quiere transmitir para que nos aferremos y que subsistamos a pesar de lo que venga, sabiendo que Dios está de nuestra parte y que ni la muerte nos puede apartar de su amor, que es grande, que es infinito, que es realmente para nosotros gratuito.